Amigos, amigas, tal como he prometido ayer, vamos al segundo capítulo del rock en Canarias. Bien, y ayer les comentaba lo que era la base de lo que ha significado, digamos, el trayecto primero, el primario, que empieza a dar los primeros pasos para que el rock en Canarias empiece a funcionar. Aunque ya he puesto y he dicho que el rock en Canarias siempre ha sido desde el principio una lucha contra los muros, es decir, el muro político, el muro cultural, el muro de la ciudadanía totalmente acostumbrada, la ciudadanía, a otros tipos de música, ¿no? Sobre todo y especialmente a la música que más se veía aquí en las películas, en lo del cine, ¿no? Las películas mexicanas, ¿no? Aunque ahora se dice mexicanas, ¿no? Las películas de Jorge Negrete, Pedro Infante. Y entonces, pues, ese tipo de música de rancheras y corridos mexicanos, eso mexicano, era lo que primaba, y aún en las generaciones actuales sigue todavía siendo, sobre todo de Santa Cruz, no de Santa Cruz, de La Laguna, más bien de La Laguna hacia el norte de la isla y de Candelaria hacia Chío, ¿no? Que es lo que prima. Y el rock pues sigue siendo lo que ya he anticipado en el primer capítulo, es decir, y lo mismo que anticipé pues en la biografía que hice de los 50 años en Clave de Sol. La migaja del pan. Sí. Y de lo que iba diciendo en el primer capítulo, pues tenía que ir apuntando dentro de lo que se empezó a mover a partir del año 56-57, el avance de los Rocking Boys, pues se convierte en los Apaches, de los Apaches se convierten en los Aguacates, y como lo que prima al músico para poder comer y subsistir es diversificar lo que es el rock con la música verbenera. Y claro, la música verbenera de aquel tiempo, que no es la que existe hoy en día, es una música verbenera que tira más hacia la música melódica, hacia la música, digamos, pasodobles, valses, cha-cha-cha, mambo, y luego de lo moderno, pues el twist, el Madison, la yenca, sí, todo ese tipo de música que ambienta en las salas. Y una de las principales de ese tipo de salas es el círculo mercantil, donde se celebran los bailes, digamos, más popularidad le van dando, porque ya se sabe que los que son socios de las instituciones, digamos, recreativas, como el Círculo Amistad 12 de Enero, el Club Náutico de Paso Alto Militar, el Casino, y luego todas aquellos lugares que se salen de Santa Cruz y que siguen siendo casinos, que es donde va ocurriendo cosas, ¿no?, de este tipo, ¿no? Y es el que va dándole trabajo a todos estos grupos. Pero claro, ¿qué ocurre? Hay una aventura que empieza a modificar el tema y bastante, porque precisamente uno de los grupos más potentes que teníamos, que eran los Atómicos, al afincarse
en La Ballena, en Tembel, pues a los misteriosos les sale un rival muy potente, que son los sombras. Los sombras son los que se sitúan en la música que a mí, digamos, me toca las fibras sensibles, ¿no? Como es la música de los Beatles. Sí. Y entonces, pues se origina una pugna entre los misteriosos y los sombras, o los sombras y los misteriosos. Esa pugna es la que lleva a un tema un tanto diferente entre el universitario y la persona que vive, digamos, fuera de la universidad, en los colegios. Totalmente distinto, porque los universitarios, pues, tienen más tendencia a lo que a mí me gusta, ¿no? Que son los Beatles, y los otros, pues, les interesa mucho más que la música sea en castellano. Y entonces, pues el que se afinca en la música castellana son los misteriosos, tomando canciones que van desde, no sé, la manguera, ¿dónde está? ¿Dónde está la manguera? Es decir, canciones de Sacha Distel, canciones de, no sé, que son muy populares, hasta llegar a los brincos, ¿no? Cantando a voces. Claro, hay una transformación también en los misteriosos, que empiezan a entrar nuevos elementos en el grupo y va cambiando un poco la dinámica. Y en los sombras, pues lógicamente tienen de manager a Jesús Beltrán, que es el que lleva al Club a Gogo. Y eso supone que los sombras pues tengan prioridad en actuar en esa sala, lógicamente. Pero al ver que no solo con eso basta, empezaron a llevar a otros grupos, que eran muchos, desde Suaz, Los Simios, bueno, un montón. Y había otra sala, aparte del Club a Gogo y del Hotel Diplomático en Santa Cruz, que eso, lo del Club Diplomático es cuestión de nombrarlo muchísimo, porque el Club Diplomático hacía los eventos, los bailes, los hacía en la terraza, y la terraza tenía una piscina, y claro, eso acortaba un poco. ¿Qué se hizo? Como la gente tragaba mucho, mucha gente se tiraba dentro de la piscina, y entonces don Juan, que era el encargado de aquello, del hotel, tuvo que tapiar la piscina del Hotel Diplomático, y dado de que venía muchísima gente, tuvo que hacer un segundo escenario encima de donde tocaban al principio los grupos. Es decir, era una tonelada de gente la que iba. Era tonelada de gente en el Club a Gogo de La Laguna y era una tonelada de gente en el Hotel Diplomático, que eran los que se repartían el bacalao, ¿no? ¿Y qué sucedió? Sucedió que el ascensor del Hotel Diplomático, de tanto sube baja, vieron que aquello se podía meter fuego, ¿no? Porque no paraba. Y entonces permitieron que la gente subiera por las escaleras, arriba a la azotea. ¿Y qué ocurría? Que al subir por las escaleras, las habitaciones que estaban disponibles estaban libres, y podían, como pudieron, se metían parejas dentro de las habitaciones. Y eso fue conllevando a que el Hotel Diplomático tuviera grandes problemas, hasta dejar nada más que en funcionamiento lo que era la parte baja, que era la boate. Y en el Club a Gogo, como es, digamos, lo que suele suceder aquí en esta tierra, es que empezaron a decir que habían encontrado abortos dentro del cuarto de baño, que allí habían había lo otro. Sí, nunca se demostró nada, pero era lo que se comentaba. Y empezaban las críticas en ese sentido, en los dos sitios, ¿no? Y luego la pugna era, como ya digo, entre
los sombras y los misteriosos y los sombras, como lo habían sido anteriormente los atómicos y los misteriosos. Y, claro, ¿qué era lo que sucedía? Que mientras los misteriosos hacían 50 actuaciones, los sombras hacían 4. ¿Por qué? Pues porque era raro que los sombras salieran demasiado fuera del Club Agogo. No era lo habitual. Lo habitual era que los misteriosos tocaran aquí, en esta fiesta, en la otra, en la de ahí, de más allá y en todos sitios, ¿no? Eran reclamados de todos lados. De hecho, a mí se me ocurrió en la Plaza Patriotismo, la ex Plaza Patriotismo, donde estaba situado el parque recreativo, que fue el primer cine de Santa Cruz de Tenerife en 1906, de don Ramón Baudé Grandi. Allí, que ahora está la Caixa, y primero fue la Caja Canaria, al lado estaba el Iberia, que era una sala donde se preparaban los boxeadores, donde yo tuve pues el gusto, el placer de conocer a Legrá, a Quintano, no sé, a muchos boxeadores y gente que iba a visitar y saludar, como era Sombrita, por ejemplo, iban a saludar aunque no pertenecieran a Liberia. Y yo allí, para los misteriosos, monté el Ibers Club, que era un club, ¿no? Un club para que la gente fuera a bailar allí. Al Ibers Club, sí. Esa fue otra de las cosas que me surgió aquello. Pero bueno, la cuestión es que empezamos, digamos, a nombrar toda aquella gente con la que yo no tenía un contacto, digamos, de colaboración ni nada de eso, sino simplemente de espectadores, de ir pues y a lugares donde tocaban y hacían pues lo mismo que todos los grupos para ganar un poco de dinero, pues tocar todo tipo de música. Y ustedes pues tenían a los Megatones, a los Salvajes, a los Menires, a los Cosmos. Y claro, yo me entusiasmé con los Cosmos, ¿sí? Y me entusiasmé tanto que yo con José Celio Llanes, pues llegué a un acuerdo y empecé a darles unas movidas y hacerle unos cambios fotográficos que me los hizo Rodri, el hermano de Tato de las Casas de Los Misteriosos, que era en Foto Pérez, que estaba situado enfrente del lateral del Teatro Guimerá, donde estaba la taquilla del Teatro Guimerá antiguamente, no ahora que está en el pasillo que da al Palace Royal. Pues ahí Rodri le hizo ese trabajo a los Cosmos, donde yo en cada letra de los Cosmos, la C, la O, la S, la M, la O y la S, puse los rostros de los componentes del grupo. Y fue una época en la que, al ver el señor Castellano que empezaba a bajar el tema de el Club Agogo, pues un día me llama. A mí me llamó la atención porque yo con él pues tenía poco trato. Pero él me llama y me dice: mire, Paco, ¿qué le parece a usted si hacemos cosas aquí con los misteriosos y hacemos cosas fuera de aquí? Y yo le digo: bueno, pues perfecto, no hay ningún problema, ninguno en absoluto. Y bueno, pues como quien no quiere la cosa, se hizo un tríptico donde salían todos ellos, se hizo bueno, una promoción y todo corrió a cargo de él y se hizo el primer concierto de música moderna en el Teatro Guimerá con los misteriosos, sí. Fue otra de las grandes cosas del momento, ¿no? Antes de ese SOS que sacó a relucir Juan Antonio Ramallo cuando empezó aquello, pero ya a caer a plomo, ¿no? Al suelo. Y fue exitoso, fue muy bueno aquel concierto, ¿no? Ahí salió todo el mundo contento. Los músicos, el grupo, la gente,
todo quedó del 10. Y en ese, digamos, en ese tiempo, la televisión tenía una programación hasta de concurso, sí, de concurso, donde participaban solistas y grupos. Entre ellos recuerdo a Kie 13, por ejemplo, participar, ¿no? No sé si ganó o no ganó, no me acuerdo. Y luego, pues empecé a relacionarme con gente como el grupo Humo, donde estaba Joaquín Sabina, Joaquín Servando, Joaquín Sabina, Joaquín Servando, que hoy es músico de Fire Band, y que era músico de Humo, y que ha sido músico con Ángel Vizcaya, ¿no? Un gran guitarrista eléctrico, de guitarra eléctrica. Me relacioné con Bertie, un gran cantante de blues, ¿no? Y conseguí que me cedieran el Palace Royal. Sí. Y en el Palace Royal empecé a trabajar también con grupos importantes, ¿no? Que era la época en que asumí la dirección del grupo Eructo de Bisonte. ¿Sí? Asumí la dirección de Eructo de Bisonte e iba al cuarto de ensayo, que estaba un poquito por debajo de las escuelas pías, y organizamos cosas. Y en ese momento Eructo de Bisonte cantaba en inglés, no cantaba en español, cantaba en inglés. Y a mí me encantaba. Incluso hay una grabación de Eructo de Bisonte cantando en inglés, que un día con Vicente Martín Abreu de Las Palmas de Gran Canaria, yo le cedí esa cinta y le cedí la cinta de Fire Explosion con Jesús Beltrán presentando en el Teatro Guimerá a Fire Explosion y a unos cantantes que venían de fuera pero que se afincaron aquí en Tenerife. Y toda esa movida yo de cintas se las pasé a Vicente, y algunas él me devolvió y otras se las quedó. Sí, porque si no ustedes podían escuchar perfectamente a Eructo de Bisonte cantando en inglés. Canciones que después, bueno, pues algunas me imagino son de las que cambiaron a español y la grabaron en el disco, que salió al mercado cuando Marian Bautista aceptó mi proposición, habló con Gustavo Ramudo, se llegó a un entendimiento. ¿Y cuál era el problema? El problema es que Carlos Casales, que era el jefe de promoción para toda la nación de Moviplay, me dijo que había un problema de grabación. Y yo le dije, olvídate de ese problema de grabación y graba. Y así fue. Se grabó y salieron los dos discos al mercado. Sí. Los dos discos salieron al mercado, el de Eructo de Bisonte y el de Teclados Feritos. Con el problema de que, como cantaban en inglés, ambos grupos tuvieron que cambiar las canciones a español. Tuvieron que quitarle las letras en inglés y hacerlas en español. Bueno, es un tiempo en el que yo pues voy bastante lanzado, porque mi economía en casa es débil. Es una economía muy débil. Prácticamente casi es mi exmujer la que está casi manteniendo la casa, porque los efectos, digamos, de ganar dinero dentro de esta movida eran escasísimos, eran escasos. A veces hasta tenía yo que poner dinero de mi bolsillo para compensar esos festivales que se montaban. Sí, ya lo digo, que esto no era un negocio, vamos, tremendo, ¿no? Amén de que no había un plan cultural, que es el que he hablado ya montones de veces, que el plan cultural podía habernos dado a la jubilación nuestra un dinero, pero ese plan cultural no se llevó a cabo. Bien, entonces es cuando me llama, ¿no?, de nuevo el señor Castellano, y me dice, cuando ya había cambiado todo aquello y yo había trabajado con Juan Antonio Ramallo en el Club Agogo, todavía llamándose Club Agogo, habíamos trabajado allí dentro los dos,
porque Juan Antonio Ramallo alquiló el Club Agogo. Lo alquiló, aunque anteriormente Jesús Beltrán había montado la sala como jumbo. Y montando la sala como jumbo, yo, que había ya hecho una cosa que no se había hecho nunca, cogí a los grupos de rock de Tenerife y los llevé a tocar al Cine Plaza de Chamán en Las Palmas. Y a los grupos de Las Palmas los traje a actuar a la Plaza de Toros de Tenerife, incluido en una actuación que se hizo con el grupo Granada, que vino de la península, y al haber un accidente de aviación, Alberto Segura de Disco Manzanas me pidió que yo tomara las riendas de Granada y que por 50.000 pesetas ellos actuaban en la Plaza de Toros. Y así fue. Y así fue. Y así fue. Sí, son una consecuencia de cosas que van mezcladas, pero que realmente son las escenas, como ya lo he dicho desde el principio, desde el primer capítulo, que son escenas que yo he participado y he vivido, o las he dirigido. No que me las cuenten, sino que yo las he vivido o las he hecho. Y entonces, pues bueno, con los cambios de nombre, como ya he dicho, que se cambió de Club Agogo, Ringo Starr, Jumbo, se llegó a la discoteca Lennon. Sí. Y eso fue mucho después, y que tiene, digamos, unas consecuencias de cambio musical, de nuevo, como habían hecho La Época y Eterno Pecado, pues se empezó a hacer un tipo de música que empezó Escorbuto Crónico y le siguió Familia Real, y con el señor Castellanos, que ya después me empecé a llevar de maravilla con él, montamos el concurso Lennon. Sí. Y él al principio estaba asustado, porque me dijo, bueno, los domingos a las 11 de la mañana hacer un concurso, eso puede ser peligroso, puede que no venga nadie. Y yo le dije, mire, yo ya tengo la experiencia de hacer Mi Barrio es la Estrella en La Recoba, gracias a Pedro Paz, que es al que le debo el favor más grande de mi vida, puesto que es él el que me concede, hablando con Estefanía Hernández y con los administradores de La Recoba, el que yo pueda ser el que dirija todo aquel concurso allí, en Mi Barrio es la Estrella, y en Cantilandia. Y el contacto mío con las televisiones locales, que a veces eran 4 televisiones retransmitiendo el tema al mismo tiempo. Sí. Y monté el concurso Lennon un domingo a las 11 de la mañana. Y dentro de la sala, donde cabían nada más que 500 y pico personas, metía 700. Y para que fuera siempre justo el tema de las votaciones, siempre he dicho que he sido contrario desde el concurso que se celebró en la Plaza del Cristo de la Laguna, que acabó llevándose a gente en la chivata por darle el premio. Precisamente el señor Castellanos le da el premio a los Sombras en la Plaza del Cristo de la Laguna, no se lo da a los Misteriosos. La gente del barrio El Toscal se subleva y se monta un pollo. Y yo, si a mí, yo hubiera sido el presidente del jurado, yo le doy el premio a Los Rítmicos, que era el grupo que no tenía ningún problema de ese tipo. Porque lo que hizo el señor Castellano, y luego lo lamentó y me lo dijo, que lo lamentó, fue enfrentar a los Sombras y a los Misteriosos y los Sombras. No tenía por qué enfrentarlos. Tocar, que toquen, pero enfrentarlos no. Había que darle el premio a Los Rítmicos y no hubiera pasado absolutamente nada. La gente se hubiera quedado tan tranquila. Pero como era una lucha entre los que se llamaban en aquel momento poderosos económicamente y los humildes de los barrios, y el barrio El Toscal, humilde, pues había esas guerras que también sucedían en el extranjero,
y en muchos sitios, ¿no? Existían esos conflictos, ¿no? Y que aquí, pues, era como una copia de lo que sucedía en el exterior. Y en el concurso Lennon, pues, ganó Familia Real. Sí. Y yo, con el fallecido Domi, de Familia Real, él, cuando se apuntó en el concurso, me dijo, no van a haber trampas. Digo, aquí no pueden haber trampas en los concursos que yo hago. ¿Sabes por qué, amigo Domi? Porque la votación la hace el público. El público hace la votación y el recuento de los votos del público la revisa un representante de cada grupo. Abren las papeletas y se pone la puntuación. Y en segundo lugar, en la final, yo no intervengo para nada. Ni el público interviene para dar el premio al mejor grupo. Puede darle el premio el público al grupo más popular. Pero el premio de grupo lo dan los disc jockeys de cada emisora de radio. Y fueron todos los disc jockeys de todas las emisoras de radio de aquí de Tenerife. Desde la COPE, Radio Club, Radio Nacional, todo el mundo que estaba metido en el mundo de la música fueron el jurado. Y son los que le dieron el premio. Y además no ocurrió como en el concurso de Mi Barrio La Estrella, que se concedieron unos premios y después, pues creo que el de Estero Vejero cobró las 100.000 pesetas de premio, más no sé qué. Bien, pero hay concursos en los que se promete que va a haber algo y no lo hay. Y aquí se cumplían todo lo que se había estipulado como premio. ¿Sí? Y Familia Real grabó en Aries con don Pepe Fernández, que en paz descanse. Grabó el disco. ¿Sí? Sí, así fue el asunto. Pero dándole vueltas antes de llegar a lo de Familia Real, con anterioridad ya dije que lo del espectáculo que empieza a impulsar todo esto es a partir del Rock and Feel 77. Porque todo lo que había sido antiguamente desde el año 55 había sido de maravilla. Con un apoyo de político, medio subterráneo y los medios de comunicación siempre apoyando todo, eso empezó a caer en picado. Y hoy es en picado total. Hoy es en picado total. No se apoya en esto nada. Nada. Se hacen cosas, digamos, como el otro día el Pisa Café, o ahora el Plenilunio, y cosas así aisladas. No como antes, que había una continuidad. Habían los circuitos que yo conseguí con Maribel Oñate y Paco Tobar, pues eso ya descartado. Y eso no solo lo hice con la música rock, lo hice también con la música infantil. ¿Sí? Lo hice de las dos maneras, ¿no? Y claro, en todo esto, digamos que hay que nombrar, porque a mí nunca me gusta ser el centro de nada, sino simplemente ser una parte de lo que se realiza. Y dentro de lo que se realiza, digamos que a partir del Rock and Feel 77 empiezan a entrar en acción gente con conocimientos musicales que, vamos, con experiencia, ¿no? Como fue el caso de Nani Chinea, ¿sí? Que me ayudó muchísimo. Su esposa Mamen, que falleció desgraciadamente, me ayudó muchísimo. Había un tal Luis, que ahora mismo lo recuerdo, pero que, vamos, con la ayuda de Germán Reyes, con su equipo de iluminación, porque fuimos los primeros en Canarias en iluminar un escenario con el grupo Swing.
2 torres de luces, Lightmaster, bolas giratorias, efectos de focos que suben y bajan, es decir, un cartel con el nombre del grupo. Es decir, empezamos a hacer cosas que realmente no se habían hecho, y eso hacía que motivaras a la gente. Claro, la motivaba. No era simplemente el hecho de un grupo salir y tocar y ya está. No, había unos condimentos que realmente llamaban la atención. ¿Y qué sucedía con todas esas cosas? Pues lo que suele suceder siempre en este territorio, ¿no? No sé si en los otros territorios también sucede, ¿no? Igual. Y es querer meter zancadillas, hoy se llaman bulos, hoy se llaman bulos en política. Meter porquería dentro de las personas que realizan cosas para, digamos, decir que los chachis son ellos. Pero es que resulta que los chachis estaban afincados con un director de un periódico, el Diario de Avisos, que algo tenía que ver con el asunto. Él o quien fuera del periódico, y empezaron a hacerme unos comentarios, ¿no?, de que yo hacía esto y hacía lo otro y hacía lo más allá, que yo solamente ayudaba a unos grupos y a otros no. Mentira total, porque con todos los grupos trabajé, con todos los grupos que estaban dentro de lo que estaba, ahí estuvieron en el escenario, ya fuera con los conciertos de música canaria, de Yamaha, de todo, estuvieron. ¿Que unos estuvieron más que otros? Sí, eso sí es evidente, que hubieron unos más que otros, pero no era porque esos grupos fueran mis predilectos para llevarlos allí y ponerles la alfombra roja, ¿no? Era porque eran personas que eran solicitadas y porque atraían a la gente y se podía hacer un festival donde la gente acudiera, no con grupos que no podían atraer. Y la cosa es que, bueno, pues me decían a mí si estaba loco, porque metía un grupo que era Fuckbuster, que estaba empezando, apenas hacían cosas importantes. Empecé con Gamuza, llevé a Gamuza a actuar a varios sitios, luego ellos por su cuenta grabaron en Manzana, hicieron un disco, uno de los componentes era vecino mío en la calle José María de Villa, con un acuario, creo que tenían un acuario. Con Agustín, pues me lo encontraba por la calle y a veces lo saludaba y todo eso, nos saludábamos y tal y cual. Es decir que la cuestión es que empezamos a remover y a sacar nombres de grupos, y entonces en eso que yo estoy contando de unir Tenerife y Las Palmas y Tenerife dentro de la juventud que ama el rock, uno entendía que eso daba buen resultado, porque en Las Palmas el llenazo en el Cine Plaza era inmenso y la gente se volvía loca con los grupos de Tenerife, y aquí en la Plaza Toros con los grupos de Las Palmas pasaba exactamente lo mismo. ¿Sí? Canarios, grupos canarios. ¿Sí? Y si usted tenía la intención de traer a un grupo de fuera, a uno de fuera o a un cantante de fuera, tenía usted 2 o 3 grupos de las Islas Canarias. No era el grupo de la península nada más, como es en este caso, que usted pasa y ve esos carteles donde todo viene de fuera. Y además, con un tipo de música, excepto Maná o Duncan Du, eso, todo lo demás es la música esta que se estila en este momento, ¿no? ¿Sí? Esta música que se estila en este momento y que, claro, que lógicamente da un índice
de a dónde ha llegado la cultura musical, ¿no? Y dónde ha llegado la artesanía musical. Porque toda esta gente que yo estoy hablando desde 1955 en adelante eran artesanos musicales, porque no habían estudiado música. Y cuando escuchaban una canción ponían la oreja para saber si era re, mi o do. No tenían una partitura para saberlo. Eran personas que no habían estudiado solfeo, salvo algunos cuantos, ¿no? Pero de resto, nada. Y luego, pues, empiezan a producirse cosas que realmente a mí me llaman muchísimo la atención, ¿no? Como es que vienen gente de la península, ¿no? Como fue el caso de Mariano, de Fórmula Quinta, y me dice, en la grada del Club Náutico, allí donde jugaba el Club Náutico de baloncesto, actuaron, ¿no? Y me dijo, pero ¿y este grupo que está haciendo aquí? ¿Y este otro grupo qué es lo que está haciendo aquí? Pero si estos grupos nos dan a nosotros 1000 vueltas, pues si es un componente de Fórmula Quinta, ¿qué hacen estos grupos aquí? ¿Sí? Lo decía claramente, y yo me quedaba sorprendido, no yo solo, sino Juan Antonio Ramallo. Y luego vino la aventura de Miguel Ríos y Teddy Bautista, ¿no? Claro, sí. Mientras Teddy Bautista ya había finalizado, digamos, su participación con el grupo Los Canarios, arrasando en la península, haciendo digamos, la música de Pipermin Frappé de la película de Carlos Saura y todo eso, pues Teddy Bautista empezó el primero con el MOOC y vino aquí al Teatro Baudé a hacerlo con una acogida tremenda. Y lo mismo pasó con Miguel Ríos. Pero claro, la aventura con Miguel Ríos es totalmente que con la de Teddy Bautista. Miguel Ríos viene a actuar aquí, yo estoy en la puerta con Juan Antonio Ramallo y me dice Miguel Ríos, chaval, ¿dónde podría yo comprar una guitarra acústica? Y yo le dije, mira, yo te puedo llevar si tú quieres. Y él me dijo, bueno. Y yo tenía, en ese entonces tenía ya el Fiat 125 especial. Y lo llevé a Pacerezo. Y yo ya conté la historia de Pacerezo, ¿no? De que le llamó la atención, Miguel Ríos se mosqueó y nos fuimos a Musicanaria y compró a Santiago Rey Jr., le compró la guitarra allí. Y luego, pues con Juan Ramallo, nos fuimos a la caseta de madera a comer y empezó aquel hombre a comer tollos, viejas, papas arrugadas, mojo picón, mojo verde, mojo rojo. Y me dijo, ya al final estaba reventado, ya tenía el estómago inflado. Me dijo, Paco, esta noche cantas tú, me dijo él. Sí, y cuando yo fui a buscar a mi ex, yo ya estaba casado, fui a buscar a mi ex y al bajar por la calle Numancia, que era bajada, y al llegar a la altura del Parque García Sanabria, la entrada que daba frente a lo que era antiguamente un hotel, hoy es una clínica, estaba allí tumbado en una de esas bases de muros que había allí. Le digo, ¿qué? Y me dice, todavía estoy haciendo la digestión. Fue tremendo. Y son, digamos, aventuras que uno ha tenido esa presencia, ese trato con las personas, y va uno entendiendo que hay mucha gente
que hace que los medios de comunicación a nivel nacional los pongan ahí arriba, y luego son personas muy sencillas, que no se las dan de nada, absolutamente no se las dan de nada. Hay otros que sí, pero en este caso no. Es como nos pasó también con Ramallo y conmigo cuando llegó al Teatro Baudet Maritrini. Vino a cantar al Teatro Baudet y venía con su, digamos, su manager, que era también la manager del grupo Los Brincos. Vino allí y nosotros, Ramallo y yo, que no las habíamos visto nunca en persona, no las íbamos a dejar entrar en el teatro. Y dijeron, no, es que yo soy Maritrini. Ay, perdón, pasen ustedes. Sí, son, digamos, cuestiones que nos van sucediendo y que les voy relatando para que ustedes vean lo que nos hemos movido en el mundo del espectáculo y lo que hemos ido asimilando y aprendiendo de los músicos, de los cantantes, de todo en general, y que uno después pues las puede relatar, porque son cosas que uno vive, no se las cuentan, las vive uno en primera persona, que eso es lo más importante que hay. Y claro, todo ese proceso largo, que ya digo, que empieza en 1955, hasta ahora que estamos finalizando 2025, empieza, digamos, a decaer de tal manera que mucha gente me paraba dentro de la música y me decía, pero bueno, ¿por qué abandonas esto? Digo, bueno, pues esto se abandona por la sencilla razón de que los grupos hoy en día no son personas que quieren hacer una aventura musical en Tenerife. No hablo de Las Palmas de Gran Canaria. Porque llegan promotores de primera fila de la península y vienen y hablan contigo, como vino el señor Guy, que fue el que montó el espectáculo de los Rolling Stones en el Estadio Metropolitano, y quería traer a Tenerife a Joan Baez. Y se reunió conmigo en la Plaza de Boiler, en el kiosco. Sí. Así es la cosa, es decir, te empiezas a relacionar con gente que vienen a ti sin tú llamarlo. Es como vino Ramoncín con la hija del señor Bronson y me dijo, bueno, tú conoces, me dice Ramoncín, tú conoces a algún lugar donde yo pueda comprar artículos, porque teníamos Puerto Franco, ¿no? Artículos, tal. Y yo dije, sí, yo te llevo a un hindú con el que yo tenía un trato y me daba una comisión, y allí compró él todos los artículos, y después eso se comunica entre ellos. Y después de eso pues vino Aucerón y vino Carlos Tena y pues, empezamos a producir, digamos, no producir, sino hacer una persona que mi nombre sonaba en la península. Y me llamaban de allá antes de venir. Y así fue como me llamaron para el programa de televisión española, donde Carlos Tena lo realizaba y había sido sancionado porque había puesto en antena a las Bulpes, que cantaban una canción que se llamaba Quiero ser una zorra, y eso le costó a él un disgusto. ¿Sí? Bueno, no sé si le costó un disgusto, porque él era un lanzado, ¿no? Y entonces, pues, montamos en el Círculo de Amistad 12 de enero el programa. Un programa que luego Carlos Alberto, que hizo el video show en televisión española, el primer programa
que se hizo aquí con música de aquí en vídeo, clip, y además él traía a toda la gente de la península a actuar y del extranjero a actuar al programa. Sí, bueno, pues con Carlos Alberto, pues mi relación era muy buena y tuvimos muchas anécdotas. Son muchísimas las que podemos contar. Yo ahora en este momento no sé qué es de él y de Paloma García, porque ellos salieron de Tenerife a Antena 3, pero luego su situación pues no sé cuál ha sido porque he perdido el rastro. Pero bueno, cayó aquí lo que es la actuación del grupo Crash polaco, y el grupo Crash polaco pues hay más gente que trabajó con el grupo Crash polaco, pero yo trabajé 3 veces, una en la Plaza Toros, después otra en el Teatro Leal de La Laguna, que tuvimos que hacer 2 actuaciones seguidas, y cuando le fuimos a pagar 50.000 pesetas y 50.000 pesetas por las 2 actuaciones, o sea 100.000 pesetas, nos dijeron que no, que ellos cobraban nada más que 50.000 pesetas, dejando a Carlos Alberto y a mí, que éramos socios en ese festival, dejándonos en el aire. Y después los llevé al Sausal a actuar. Y en esas 2 actuaciones de la Plaza Toros y de el Sausal fue con ese grupo que ya les conté, Swing, que conocí en el Pau Clos, me puse de acuerdo con Javier Parada y con el grupo y empezamos a elaborar un nuevo proyecto. Y estando con el grupo Swing es cuando mi hermano Agustín Dorton Pierre me llama y me dice: mira hermano, hay 2 chicas que les gustaría cantar, pero son menores de edad. Entonces yo fui a la casa de ellas y entré allí, hablé con ella y con su madre, con ellas y con su madre, y yo había compuesto una canción pachanguera, El Cocodrilo, y entonces esa canción se las di para que la ensayaran, y allí en aquella casa donde ellas vivían había por la ventana entrado un loro y lo tenían enjaulado, y cuando yo ensayaba con ellas la canción del cocodrilo, el loro se la sabía y la cantaba también con ellas, el cocodrilo. Todo eso empezó, digamos, a entrar en un proceso en el cual el grupo Eterno Pecado, ¿no?, se convierte en el pop, y con Antonio Bello, José Izquierdo, Peña, una serie, Ricardo, una serie de gente, pues montamos con 2 artistas que yo empecé a descubrir en el mundo infantil, que fue Beatriz, que llegó a ser, pues con 11 años, 12 años, fue telonera de Luz Casal en la Plaza de Toros, y con Miriam pues nos fuimos con ella a Fuerteventura a un concurso de solistas canarios organizado por el gobierno de Canarias, la Concejalía de Cultura del gobierno de Canarias. Es decir que todas esas movidas, poderlas, digamos, poner por fecha, poner el momento exacto, todo eso es muy complicado. Es muy complicado, pero muy complicado. Y claro, el rock en Canarias entra en una dinámica en la cual incluso creo que fue Escorbuto Crónico el que actuó en el carnaval de la Plaza de España y empezó a insultar al presidente de los Estados Unidos, y era radiado por Radio Nacional de España, con lo cual se originó un medio conflicto al respecto. Sí, se originó un medio conflicto. Yo ahí no tenía nada que ver, pero digamos que yo aquello lo escuché porque estaba presente, ¿no? Estaba presente. Es decir que se empezaron a originar unos cambios en la música que no tenían nada que ver con aquel proceso de 1955 hasta 2000, no, que 2000, hasta 1000,
980 más o menos. No tenía nada que ver, en absoluto. Empezó todo a moverse, ¿no? Y claro, de aquella época, pues no puedo dejar atrás, ya digo, a los Cosmos y a los Dinámicos, ¿no? No puedo dejarlos atrás. Los Dinámicos era un gran grupo, ¿sí? Como fueron los Megatones, los Salvajes, todos fueron grandes grupos, con grandes músicos. No puedo olvidarme de Juan Carballo, el fallecido Juan Carballo, un gran músico de música rock, con un hermano que fue el ganador en el Cineprize como el mejor batería. Le dieron el premio al mejor solista por tocar el Let It Be de los Shadows. Y porque el grupo Los Shadows merece un programa que será el tercero que haga aparte. Los Shadows significaron aquí, por lo menos en Tenerife, me imagino que en Las Palmas de Gran Canaria fue igual, ¿no? Originaron que todos los grupos, excepto los misteriosos, todos los grupos, desde los Mercury, los Cosmos, todos esos grupos, todos tocaban música de los Shadows y sobre todo el tema Apache, que era el tema, digamos, mucho más pegadizo, más llamativo del grupo Los Shadows, hasta que después se integró Cliff Richard con Los Shadows y ya tenían un cantante, que fue cuando llegaron a Las Palmas de Gran Canaria y grabaron la película Wonderful Life. Sí, la película Wonderful Life, grabaron muchas secuencias en Las Palmas de Gran Canaria, en la cual pues se ve subiendo por Chamán, se ve subiendo por esa avenida ellos en Tartana, se les ve en el muelle de Santa Catalina. Luego, claro, se ven unas salas donde originan bailes y lógicamente a lo mejor eso lo grabaron en Inglaterra, no lo grabaron en Las Palmas. Pero digamos que la esencia empezó, digamos, a ser, digamos, bastante conjunta. Tenerife, Las Palmas, Tenerife, ¿no? Donde, por un lado, Tenerife patrocinaba una serie de cosas importantes, con músicos importantes traídos del exterior, y en Las Palmas ocurría lo mismo. Porque Teddy Bautista, pues cantó con Cliff Richard cuando llegaron a Las Palmas a rodar la película. Claro, esas uniones fueron maravillosas. Y entre todo eso, que entrará a formar parte del tercer capítulo de este programa del rock en Canarias, entrará a formar parte el programa Contacto, porque hay un capítulo totalmente aparte, que no sé si entrará en el tercero o en el cuarto, que es el del grupo Swing. No ha habido en Canarias un grupo que supere el récord del grupo Swing. Ni uno solo. Y si el grupo Swing no salió de aquí, de Tenerife, es porque los componentes del grupo no podían salir. Uno trabajaba en el banco, otro trabajaba en una agencia de seguro, una agencia de seguro. El otro tenía un estanco y arreglaba aparatos de radio. Es decir, todos tenían un motivo para no salir de la isla. Es que es más, solamente pudimos salir una vez pudimos salir a Las Palmas, a la Naval, y tocar con el grupo Prana de Las Palmas. No sé si es que se unió Júpiter con Saturno y pude llevarlos para allá, pero lógicamente nos llamaban a cada momento de Las Palmas para ir a actuar, y incluso tocamos en una sala que estaba al lado del Parque Santa Catalina, que era como un subterráneo, y abajo estuvimos tocando, ¿sí? Estuvimos allí tocando. Es decir, fueron varias veces las que fuimos para allá, pero siempre arrastra, porque trasladar, por ejemplo,
a Javier Paradas era fácil en aquel momento. Con Javier Paradas no había problema. Pero como ya el grupo estaba formado, Javier Paradas, José Carlos, Cecilio, Juan, que trabajaba en una carnicería y después entró en el servicio militar y fue sustituido por mi primo hermano Efrén, que fue otra de las historias que se tiene que contar en todo el trayecto de swing, además con el cambio que hubo, que se montó el grupo Rocambole, que venían todos precedidos de Los Sombras, y donde estaba integrado Paco Urbano, que había estado con el fallecido Agustín Carló, que esa es otra, un gran músico como Agustín Carló, que aprendió a tocar el saxo con la Nick and Randy, y que estuvo en Las Palmas con el grupo, creo que se llamaba Sobrecarga, que era el grupo de Toba, el grupo Sugar Hill Band, que para mí, en Canarias, es lo máximo de lo máximo. Y si hablamos aquí de grupos, hay que nombrar a Azafrán. ¿Qué grupazo Azafrán? Bueno, un grupo superclase. Claro, es que si se pone uno a hablar de grupo por grupo, es que realmente uno alucina totalmente de saber que todos estos grupos, que están muchos de ellos, ¿no? Como José García Ramos, que toca prácticamente casi todos los días la batería en el sur de la isla, con italianos, con americanos, de todo tipo, o con Furubá, que estuvo tocando en Barcelona. Es decir, es que usted empieza a nombrar gente y alucina. Y claro, todo eso es historia del rock en Canarias. Alucina del rock en Canarias, que se podía exportar, pero que muchos de los grupos no se pudieron exportar. Es como lo que le pasó a Jesús Beltrán con Los Sombras, que pasó exactamente igual. No sé si fue Alan Milhaud el que habló con él, como habló conmigo, para el tema de los misteriosos y el tema de swing y el tema, ¿no? Habló con él de Los Sombras, y claro, Los Sombras, Manolo estaba estudiando arquitectura o no sé qué, después fue concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz, es decir, Leopoldo Mansito, es decir, gente que realmente pues tenían otras pretensiones, lógicamente, y aquello lo hacían por hobby, por amor a la música. Incluso una de las cosas que me emocionó cuando hablé con Leopoldo Mansito es que él tuvo la oportunidad de ver a los Beatles actuar en directo, y yo lo único que pude hacer fue ir a Valencia y tocar en Valencia, tocar las ropas de ellos, los instrumentos, sí, cuando se hizo la convención en Valencia, sí, todas esas cosas son motivo de hacer, digamos, un esquema de situaciones por año. Pero eso cuesta mucho. Por eso, en este libro de 50 años en clave de sol, hay una parte de mi vida en la música, una parte, pero no es completo. Amén de que hay cosas que no se pueden contar. Aparte de que hay cosas que no se pueden contar. Porque si uno cuenta muchas de las cosas que uno vivió, no saldría uno de los juzgados. Sí, muchas de las cosas que sucedieron. Por ejemplo, hay una en que Azafrán, por ejemplo, tuvo la suerte de tocar en el jamming que se celebró en la Plaza de Toros, cuando vino el Blue Feather, vino a actuar, y el que organizó el asunto no le pagó a nadie, menos a Azafrán, que le dijeron a la salida del oye, che, pague. Sí. O podríamos hablar del tema de Manzanita, ¿no? Cuando vino a actuar aquí a Tenerife, que lo traje yo a la Plaza de Toros, y tocó pololo y tocó swing, ¿no? Con unas actuaciones impresionantes, y para subirse al escenario Manzanita había que darle 350.000 euros, 350.000 pesetas,
porque las otras 350.000 pesetas se habían pagado por adelantado, porque si no, no venía. Y tampoco si no se le daban las otras 350.000 pesetas, no subía al escenario. Y hay algo que no se puede contar, ¿no? Pero que es algo que a mí me obligó a entrar en el Toril y poner las cosas en su sitio. Y entonces salió y actuó. Sí, con un llenazo en la Plaza de Toros impresionante, porque para pagarle 700.000 pesetas como se le pagó, había que recaudar mucho dinero. Porque una de las cosas que yo hacía era poner precios asequibles a la gente. Desde el Rock and Field 77, 60 pesetas entrar en el Teatro Guimerá. 60 pesetas entrar en el Teatro Guimerá con el regalo del cuadro de Mario Rodríguez, el poeta de los lavaderos, y productos Gladiol que daba mi primo Manolo Dorta. Pero bueno, ya digo, el tercer tema creo que se debe dedicar a los Shadows. El tercero a los Shadows, el cuarto me imagino que será al grupo Swing, o surgirá alguna cosa de la cual yo recuerde y les pueda contar. Vale, pues entonces este es el final del capítulo segundo y ya pues mañana podremos hablar del capítulo tercero.